¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente subiendo un video, predicando la palabra de Dios, dándole gracias por esta nueva oportunidad que el Señor nos da para poder predicar su palabra. Hoy vamos a continuar con el video anterior. Si no lo viste, en la descripción te vamos a dejar el link para que lo puedas ver y puedas entender el tema un poquito mejor. Estábamos hablando del discernimiento espiritual, de lo que era, para qué sirve, y en este video vamos a seguir continuando con ese tema. Vamos a hacer un pequeño repaso del video anterior, lo que hablamos, qué es el discernimiento espiritual. Básicamente y brevemente explicándolo, el discernimiento es poder distinguir, analizar, pensar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que está bien y lo que está mal. Pensar bíblicamente, ¿no? Eso es discernir. Cuando escuchamos la palabra de Dios, discernimos realmente si es la palabra de Dios, si es la palabra de Dios verdadera, si es la palabra de Dios adulterada. Y eso, con el discernimiento, lo podemos hacer. Muchas veces hay modas o tradiciones que se siguen y lamentablemente son tradiciones erróneas, tradiciones que son equívocas, que pasan y contaminan a nosotros, ¿no? A los que queremos aprender y escuchar la palabra de Dios. Les cuento algo brevemente que me pasó hace un tiempo, predicándole a una persona. Estamos hablando y me decía de que tenía el padre que lo tenían que operar y que estaba rezando mucho a la Virgen. Y bueno, en la conversación le digo, ¿y te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué crees en la Virgen? Y me contesta, yo creo en la Virgen porque mi mamá cree en la Virgen y mi papá también. Y mi abuelo también creía. Y el papá de mi abuelo también creía en la Virgen. Entonces le pregunto, ¿y te puedo hacer otra pregunta? Sí, me dice. ¿Y para vos quién hizo el cielo y la tierra? ¿Quién lo creó? Y me contesta, Dios. Entonces le digo, ¿y de tu punto de vista quién es más poderoso, Dios o la Virgen? Me dice, Dios. Entonces, ¿por qué le pedís a la Virgen si le puedes pedir directamente a Dios? Me miró con una cara medio sorprendida, ¿no? Por lo que le había dicho. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? De que hacemos cosas que le hacían otras personas y ni siquiera corroboramos si es bíblico o no. Porque todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer tiene que ser respaldado con la Biblia. Si no, no tiene fundamento. Y muchas veces hacemos cosas que no tienen respaldo bíblico, por ignorancia. Nadie malinterprete, ni que tampoco quiero que nadie se enoje cuando uno cita la palabra ignorante, porque por ahí muchas personas les choca la palabra ignorante. Pero la palabra ignorante es que desconoce de algo, ¿no? Un ejemplo, yo soy ignorante en la medicina, porque no conozco lo que es la medicina. Y el doctor es ignorante en la abogacía. No es para que choque la palabra, sino para que cuando por ahí decimos la palabra ignorante, es ignorante las escrituras. Y por eso se repiten cosas que se hacían o que veíamos de diferentes personas que estaban equívocas. Y no es así. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ver qué es lo que dice la palabra de Dios y si realmente dice eso y si lo dice en la forma que se está predicando. Y todo eso, ¿cómo se hace? Discernir, pudiendo discernir, ¿no? En el día de hoy vamos a leer dos versículos bíblicos. Uno vamos a leer lo que está en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Pasemos a la lectura de la palabra. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver
si estas cosas eran así. Bueno, acá podemos ver, acuérdense que en el video anterior habíamos dicho que no tenemos que tomar un solo versículo, sino tenemos que leer el contexto de lo que pasa, ¿no? Acá brevemente les comento el contexto. El apóstol Pablo y Silas van a predicar en una sinagoga en Berea, y las personas que estaban ahí dentro le prestaron atención lo que estaba predicando, y no solo que le prestaban atención, sino que escudriñaban la palabra, dice, ¿no? Que escudriñaban cada día para ver si era verdad. Lamentablemente hoy eso no pasa en la iglesia. Hoy cuando el pastor predica la palabra, el predicador o la persona que le toque predicar cuando predica, no se presta atención, no se está atendiendo a lo que se está diciendo, sino que estamos mandando mensaje, audio por WhatsApp, estamos hablando por teléfono, estamos mirando por ahí al predicador, pero pensando en otra cosa. Entonces, si no prestamos atención cuando se predica la palabra, ¿cómo la vamos a discernir? Si cuando nos preguntan qué se predicó no sabemos ni de qué hablaron. Entonces es importante que nosotros prestemos atención cuando se predica la palabra. Y no solo eso, sino que hagamos como hacían estas personas de Berea, que no solamente prestaban atención cuando se predicaba la palabra de Dios, sino que después dice que cada día escudriñaban las escrituras para ver si era verdad. O sea que estas personas, no porque iba el apóstol Pablo a predicar, decían, no, es el apóstol Pablo y le creemos. No, estas personas iban a la palabra de Dios, donde dice la verdad. Esto no quiere decir de que nosotros no tenemos que dudar. Yo no digo dudar. En el video anterior hablamos de que no creamos a los pastores y a los apóstoles. No quiero que esto se malinterprete. Nosotros tenemos que escuchar cuando nos predican la palabra de Dios, sea pastor, diácono, obispo, o cuánto título hay hoy por hoy, ¿no? Porque hoy está lleno de títulos y poco conocimiento de la palabra de Dios. Por eso cuando nos predican a nosotros los pastores, o sea, quien nos predique, nosotros obviamente tenemos que creerle, porque es la persona que nos está enseñando, que nos está explicando y que nos está apacentando, ¿no? Que nos está enseñando cómo son las cosas. Pero a su vez, nosotros teníamos que escudriñar la palabra de Dios. Entonces de esa forma, escudriñando la palabra de Dios, nosotros podemos discernir si lo que se nos predica está bien o está mal. En el caso que esté mal, se puede hablar con la persona que está predicando y hermano, ¿a usted le parece que está bien esto acá? Muchas veces no gusta. No gusta que uno vaya con la palabra de Dios y le diga, hermano, me parece que acá dice otra cosa. No gusta, pero no importa, hermanos. Uno tiene que basarse en lo que dice la palabra de Dios, no lo que diga el hombre. Muchos me han dicho que no es fácil, y no, realmente no es fácil porque hay personas que les es más fácil y hay otras que le cuesta un poco más. Pero a las personas que le cuesta un poco más por ahí entender la palabra, pregunten a sus pastores, a sus maestros de Biblia, a sus hermanos. Pregunten, así pueden discernir, poder escudriñar la palabra y ver realmente lo que uno está diciendo. Si no entiende lo que se está diciendo, puede preguntar a la persona que esté ahí en la iglesia con ustedes y poder consultar y ver si está bien o está mal lo que se está hablando. También me han dicho que le han preguntado muchas personas cosas que tienen dudas, porque dudas siempre hay en la palabra de Dios porque es tan profunda. Hay dudas y se pregunta y me han dicho, yo le he preguntado a mi pastor, yo le he preguntado y el pastor me dice una cosa, pero después le pregunto a otro hermano y me dice otra, y después le pregunto al maestro de Biblia y me dice otra. Bueno, ahí hay un problema. O los tres están equivocados, o los tres tienen falta de conocimiento, o por ahí uno está en lo acertado. Pero esta persona que va con dudas y le pregunta a tres personas diferentes y las tres le responden tres cosas diferentes, lo llenamos más de dudas. Por eso tenemos que leer la palabra, pedirle fundamentalmente la guía del Espíritu Santo, la sabiduría y el entendimiento para que podamos comprender lo que dice la Escritura. Y ayuda a los hermanos que están en la iglesia, pastores o quien sea que nos pueda aclarar
el concepto de lo que nosotros estamos preguntando. Pero hagamos como hacían los de Berea, que cada vez que predicaba el apóstol Pablo con Silas, ellos prestaban atención y ellos escuchaban atentamente lo que se les decía, y no obstante a esto, ellos después iban a la palabra de Dios y la escudriñaban para ver si estas cosas eran ciertas o no, para ver si la persona que le estaba predicando decía cosas que realmente eran verdad o le estaban dando falsas enseñanzas. Veamos que hace tanto tiempo, ya aproximadamente 2000 años, fue escrito esto, y hoy por hoy, donde la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos van a salir muchos falsos profetas, donde hoy por hoy la falsa doctrina, la mala enseñanza abunda. Por eso hoy más que nunca tenemos que estar atentos a todo lo que aprendamos en la palabra de Dios. Ahora vamos a volver a leer el versículo, pero con otra traducción de la Biblia. Recién la acabamos de leer con la traducción de la Reina Valera. Ahora vamos a leerla, pero con otra traducción, la traducción de la NTV. Pasemos a leerla. Dice así, Hechos 17:11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Es el mismo versículo que el que acabamos de leer hace unos momentos atrás, pero con otra traducción. Yo les recomiendo también, si por ahí nos cuesta un poco más, se le hace más difícil, usted ve que se le hace más difícil, hay otras Biblias con otras traducciones. No es que sea una Biblia diferente, sino que dice lo mismo, pero con otra traducción, con palabras por ahí más sencillas para que nosotros podamos entenderla más rápidamente, sean palabras más directas, que estén más al lenguaje que nosotros manejamos hoy por hoy y no al lenguaje que se manejaba antes. Yo les recomiendo que puedan utilizar otra traducción para escuchar, para poder entender, ¿no?, la palabra de Dios. No con esto estoy diciendo que tengan 4 o 5 Biblias con diferente traducción. Si lo pueden hacer, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero hoy por hoy hay muchas herramientas que podemos utilizar y sacarle provecho, ¿no? Hoy por hoy existe la internet, donde podemos leer un versículo bíblico y leerlo en cualquier traducción, ¿no? Ya sea la Reina Valera o la que acabamos de leer recién, la NTV, o muchas otras más. Y eso es una herramienta que nosotros la podemos utilizar sin gastar plata, solamente el internet que tendríamos que tener para poder ver esto. Pero sí tenemos que poner voluntad, sí tenemos que poner el esfuerzo de buscar la palabra, leerla, informarnos, pensar, tomarnos un tiempo dedicado para ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Es muy importante que nosotros cada vez que leamos la palabra y escuchemos, discernamos todo lo que leamos, lo que escuchemos, podamos tener ese discernimiento para poder captar lo que se nos está diciendo. Hay, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que podamos comprender. Una criatura, un bebé de un año aproximadamente, que gatea, encuentra en el piso veneno para rata. Y también encuentra un caramelo, esos estilo tic-tac. El bebé no tiene el poder de discernir el tic-tac y el veneno de rata. Entonces, ¿qué pasa? El bebé es lo mismo, el caramelo, que el veneno de la rata, porque tiene las mismas contexturas y es muy parecido. Entonces, como el bebé no lo puede ver, ¿qué hace? Se lo come. ¿Qué pasa si nosotros nos pasa eso? Comemos el veneno para la rata y nos enfermamos. ¿Esto qué quiero decir? Que nos enfermamos espiritualmente. Podemos enfermarnos espiritualmente y hasta poder, y mucho exceso de veneno nos lleva a una decadencia totalmente espiritual. Por eso tenemos que discernir lo que es
veneno y lo que es palabra de Dios. El bebé no puede porque no tiene la capacidad de hacerlo. Pero nosotros los cristianos que ya podemos tener la capacidad de leer y discernir, ahí sí nosotros podemos saber si realmente lo que estamos consumiendo es bueno o es malo. Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Veamos qué dice acá. Examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Acá también leímos un solo versículo, pero ustedes lean todo el contexto. Acá Pablo está exhortando de lo que los hermanos tenían que hacer, ¿no? Y dice que examinen todo y tomen lo bueno. Algo parecido a lo que decían Hechos, que escudriñaban, que examinaban lo que decía. Acá se agrega que tomen lo bueno. Pero ¿qué es lo bueno? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo sabemos lo que es bueno? ¿Cómo sabemos que lo que estamos comiendo no es veneno y sí es palabra de Dios? Acá nosotros vamos a poner otro ejemplo. Una persona que se congrega en una iglesia durante cierta cantidad de años tiene una enseñanza de la persona que predica, sea quien sea, y enseña, lo voy a poner en un ejemplo para que todos podamos comprender, que la silla que todos conocemos, tiene dos patas. Entonces nosotros aprendemos, mediante esta persona que nos predica, que la silla tiene dos patas. Y para nosotros está bien, porque tenemos esa enseñanza de mucho tiempo. Después viene otra persona que predica, puede ser alguien que venga invitado a la iglesia o otra persona, y predica y dice que la silla tiene cuatro patas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros mucho tiempo venimos con la enseñanza que tiene dos. Entonces acá la palabra dice, examinadlo todo y tomad lo bueno. Pero ¿qué pasa? Nosotros acá vamos a creer a la persona que nos está discipulando, que nos está enseñando, que dice que tiene dos patas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando lo malo y estamos desechando lo bueno, lo que la otra persona decía que realmente era, que la silla tiene cuatro patas. ¿Pero por qué pasa esto? Porque nosotros no examinamos la palabra. Por eso nosotros tenemos que examinarla si realmente es así. Porque por ahí la otra persona no lo dice con mala intención. Por ahí lo dice de ignorancia, por falta de conocimiento. Y nos enseña que la silla tiene dos patas, cuando la silla tiene cuatro. Esto transmitámoslo a la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros, en vez de desechar lo malo, que es lo que nos enseñaron durante tanto tiempo, desechamos lo bueno. Por eso es muy bueno diferenciar lo que es bueno y lo que es malo para cada uno de nosotros. Y puedes alimentarnos del verdadero alimento que es la palabra de Dios, y no del veneno que hoy se está predicando. Por eso tenemos que tener la capacidad para poder discernirlo. Vamos a continuar haciendo videos con este tema, porque les vuelvo a repetir, es un tema muy profundo y un desarrollo muy extenso tiene. Continuaremos haciendo videos, no sé si 1, 2, 3 más, la verdad no sé, pero vamos a continuar haciendo más videos. Espero que Dios los bendiga, que le haya sido de edificación este video, que le pueda ser de bendición. Y si no han visto el primer video, la primera parte, en la descripción les dejaremos el link para que puedan también verlo y a continuación poder fusionarlo con este. Que Dios los bendiga.